Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, comenzamos la tercera sesión del seminario de lógica de primer orden a cargo del profesor Ricardo da Silva de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Filosofía del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Se ha postergado la anterior sesión para hoy debido a la fuerza mayor de parte del profesor, y hoy estamos retomando, que sería en este caso la tercera sesión. Entonces, les recuerdo que a las 17 tendremos un break, un descanso breve de 10 minutos. Y finalmente, antes de las 6 de la tarde, en hora Bolivia, antes de que concluya, unos 10 minutos antes de que concluya la sesión, se les va a enviar el formulario de asistencia. Esto con el objetivo de que los que asistan al menos a 6 sesiones puedan recibir una certificación por este seminario. Sin más que decir, agradezco nuevamente al profesor Ricardo da Silva por su disposición en apoyarnos al grupo Logic and Analytics Group. Adelante, profesor. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a todos los colaboradores para que este seminario se lleve a cabo y gracias por entender el motivo de salud que impidió que la sesión se llevase a cabo la semana pasada. Habiendo dicho eso, entonces hoy tendremos nuestra tercera sesión en donde revisaremos brevemente una cronología, obviamente no es ni absoluta ni exhaustiva, sobre la metateoría de la lógica de primer orden. También revisaremos un comentario a partir de dos autores, Hunter y Ewald, sobre el valor de la metateoría de la lógica de primer orden, y llevaremos a cabo en la medida de lo posible la prueba del teorema de corrección que vale para la lógica de primer orden y la prueba del teorema de completitud siguiendo la prueba de Leon Henkin del 69 que vale para la lógica de primer orden. Para el comentario sobre la cronología, que insisto, hacer una cronología sobre la metateoría de la lógica de primer orden sería en sí mismo un seminario, pero para el comentario seguiremos a William Ewald con su entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, el surgimiento de la lógica de primer orden. También revisaremos o en esta medida nos apoyaremos en la tesis de licenciatura del doctor Franklin Galindo, llamada una demostración del teorema de Lidron, a Garrido en lógica simbólica, Hilbert y Ackermann en su famoso Elementos de lógica teórica, al profesor Gregory Moore y a Salabardo en Introducción a la teoría de la lógica. Entonces, esta cronología la podemos entender de la siguiente manera. El primer hito o el primer gran teorema que abre la puerta al surgimiento no solo de la metateoría de la lógica, sino también de la teoría de modelos, fue el descubrimiento en 1915 por parte del lógico matemático Leopold Lowenheim del teorema que conocemos hoy en día como teorema de Lowenheim, que dice que si una sentencia de primer orden tiene un modelo, entonces tiene un modelo numerable. Obviamente, nosotros explicamos el teorema en virtud y en términos de el lenguaje de la lógica de primer orden que dominamos hoy en día, pero el propio Lowenheim no sabía que estaba trabajando con sentencias de primer orden. De hecho, no le dio mucha importancia, pero ese es el gran hito, el gran primer teorema que no solo abre las puertas de la teoría de modelos contemporánea, sino que además es el primer metateorema demostrado sobre la lógica de primer orden. Luego, Thora Skolem, que fue un lógico y matemático muy importante, tanto en lógica como en las investigaciones sobre fundamentos de la matemática, pero también en filosofía de la matemática,
extiende y corrige el resultado de Lowenheim entre 1920 y 1922. Algunos autores aseguran que fue más bien en 1919 y se conoce o se obtiene lo que hoy en día se conoce como teorema de Lowenheim-Skolem, que afirma que si sigma es un conjunto de sentencias de primer orden numerable, entonces si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo a lo sumo numerable. Este teorema tiene muchas grandes implicaciones en teoría de modelos y resulta una vital herramienta para probar muchas cosas dentro de los fundamentos de la matemática, pero no se detuvo ahí, digamos, en la importancia de seguir probando propiedades metateóricas sobre los sistemas lógicos. Y por eso es que posteriormente llegamos a Hilbert y la escuela hilbertiana, sobre todo liderada no solo por Hilbert, sino también por Paul Bernays y Wilhelm Ackermann. Entre el 17 y 18, que es el curso que dicta Hilbert en Gotinga, y el 28, cuando publica junto con Ackermann los elementos de la lógica teórica, se termina de instituir la metateoría como una disciplina, no solo formal, sino también autónoma, y esta disciplina buscaba o se preguntaba acerca de ciertos problemas sobre los sistemas formales, entre ellos el problema de la independencia de los axiomas en un sistema axiomático, la completitud de esos axiomas, la consistencia y la decidibilidad. Esto dio pie, este escenario dio pie a que posteriormente, en 1930, siguiente lámina por favor, en 1930, Kurt Gödel demostrase como tesis doctoral la completitud de la lógica de primer orden, lo que significaba incluso un paso muy esperanzador para el proyecto formalista de Hilbert. Y lo que nos viene a decir la tesis doctoral de Gödel es que en primer orden la relación de consecuencia lógica es de hecho axiomatizable. Se puede recapturar mediante los axiomas todas las consecuencias lógicas de un conjunto dado de premisas, o si el conjunto dado de premisas fuese vacío, lo que nos viene a decir este axioma es que toda verdad lógica o toda fórmula lógicamente válida es un teorema. Y en el marco de la demostración de Gödel se puede probar el teorema de compacidad, que va a ser también una herramienta de construcción de modelos muy importante dentro de los fundamentos de la matemática y la lógica matemática. Si bien el teorema de compacidad se puede probar como un corolario de completitud, y nosotros lo vamos a ver en la sesión número 4, el teorema de compacidad también se puede probar de manera independiente usando la técnica de ultraproductos. Nosotros lo probaremos como un corolario. En 1936, Alonso Chore y Alan Turing prueban de manera independiente la indecidibilidad de la lógica de primer orden, lo que supone de alguna manera, junto con el teorema de incompletitud de Gödel y el teorema de indefinibilidad de la verdad de Tarski, supone un duro golpe al proyecto de la escuela formalista, que probaron en el 36 o entre el 35 y 36 de manera independiente Turing y Chore. Bueno, que no existe un método efectivamente calculable que permita determinar en un número finito de pasos bien definidos cuando una fórmula de la lógica de primer orden es o no es un teorema. Nosotros probaremos, me parece, para la quinta sesión, el teorema de indecidibilidad de Church, siguiendo a autores como Hamilton y Enderton. Obviamente, siguiente lámina, por favor. Obviamente hay otro problema de interés que nace en como trasfondo del surgimiento de la teoría de modelos, pero también de la teoría de la prueba, y era la potencia expresiva que tenía la lógica de primer orden para poder fundamentar a la matemática y la comparación de ese poder expresivo con otras lógicas. Bueno, luego del 31 y hasta finales de los 50 empezaron a surgir otras lógicas muy potentes entre la lógica de primer orden y la lógica de segundo orden, como es el caso de la lógica de cuantificadores generalizados o es el caso de las lógicas infinitarias,
que se definieron de manera formal, es decir, se ofreció una sintaxis, una semántica para la misma en la década de los 50 del siglo pasado. Al surgir estas lógicas, los matemáticos que se ocupaban sobre todo de los fundamentos de la matemática y de la lógica matemática se preguntaron, bueno, ¿cuál es el costo de la potencia expresiva de esas lógicas? O cómo comparar a la lógica de primer orden su poder expresivo con estas lógicas. Todas esas investigaciones dieron fruto en 1969 porque Pierre Lidron probó precisamente el teorema que acompaña su nombre, que muestra que a mayor poder expresivo se pierde alguna de las propiedades muy importantes de compacidad Lowenstein-Skolem, que como se pueden probar a su vez como corolario de completitud, vendría a significar que las lógicas que posean mayor poder expresivo que la lógica de primer orden pierden la completitud. Es decir, lo que probó Lidron en el 69 es que no existe ninguna lógica con mayor capacidad expresiva que la lógica de primer orden que cumpla de manera simultánea con compacidad o Lowenstein-Skolem. Esta es, como les había dicho desde un principio, una cronología para nada absoluta y para nada exhaustiva. Obviamente existen otros grandes autores y teoremas en esta gran historia. Podemos pensar en Alfred Tarski, su teorema de indefinibilidad, así también como las extensiones que realiza sobre el teorema de Lowenstein-Skolem, que da pie al teorema de Lowenstein-Tarski ascendente y descendente, del cual hablaremos la semana que viene. Tenemos al matemático Jacques Herbrand, que si no me equivoco es francés, el teorema de interpolación de William Gray, y los tres últimos autores, Loss, Baum y Morley, y sí, probaron entre los 60 y 70 y 80 teoremas sobre categoricidad muy importantes en los que está involucrada la lógica de primer orden. Entonces, como les dije, hacer una narrativa sobre la cronología de la metateoría de la lógica de primer orden sería un trabajo muy arduo, pero los principales o los canónicos o los que se suele entender como elementales en cualquier curso de metateoría de la lógica de primer orden son los que hemos citado y los que de alguna manera trabajaremos tanto en esta sesión como las dos, la 4, la quinta y la sexta. Entonces, en virtud de esos metateoremas, podemos hacer un comentario muy general siguiendo autores como Hunter en su texto de metalógica y autores como William Ewald en su artículo de la Stanford, que sin lugar a dudas le recomiendo el artículo de Ewald. Es un artículo sublime sobre el surgimiento de la lógica de primer orden, un poco más actualizado y tomando un contexto mucho mayor al que toma, por ejemplo, Gregory Moore. Pero siguiendo estos dos autores y tomando citas de ellos, explicaremos un poco la importancia o el lugar central que tiene la lógica de primer orden hoy en día gracias a su metateoría. La idea es entonces que la lógica de primer orden ocupa un lugar central en los estudios de la lógica matemática y señalaríamos también en los estudios de fundamentos de la matemática. Y Jeffrey Hunter señala en parte a la metateoría de dicha lógica como la causa de dicha centralidad. Dice Hunter, esto es Metalógica, Introducción a la Metateoría de la Lógica Clásica de Primer Orden, edición de 1981, página 12, abro comillas. La lógica clásica de primer orden, junto con su metateoría, constituye hoy una área segura de conocimiento. No es toda la lógica, pero constituye una parte importante de ella y nos sirve de trampolín para alcanzar la mayor parte de los restantes desarrollos de la lógica moderna. Fin de la cita. La idea de Hunter es que cualquier estudio o cualquier intención de investigación de cualquier lógica, digamos, rival de la lógica de primer orden o extensión de la lógica de primer orden, no tiene sentido si no se pasa primero por la lógica de primer orden y su metateoría. De hecho, uno puede entender el estudio metateórico de varias lógicas como el objetivo de tratar de alcanzar en esas lógicas las propiedades o las virtudes metateóricas
que posee la lógica de primer orden, en especial completitud, consistencia, etcétera, etcétera. Por su parte, William Ewald es un poco más detallista en cómo la metateoría de la lógica da cuenta de esta centralidad. Estamos trabajando con una traducción propia, por lo cual puede aparecer alguna traducción mejor del texto de Ewald, que está en inglés, no está traducido. Es decir, no hay traducción oficial. Cito a Ewald, abro comillas. Para cualquier persona educada en lógica moderna, la lógica de primer orden puede parecer un objeto de estudio completamente natural y su descubrimiento es inevitable. Es semánticamente completa, es adecuada para la axiomatización de todas las matemáticas ordinarias y el teorema de Lidron muestra que es una lógica máxima que satisface capacidad y las propiedades de Loewen-Scholen. Por tanto, no es sorprendente que la lógica de primer orden haya sido considerada durante mucho tiempo como la lógica correcta para las investigaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. Ocupa el lugar central en los libros de texto moderno de la lógica matemática, con otros sistemas relegados a un segundo plano. Las palabras de Ewald funcionan para mostrar el lugar central, ese pedestal que la lógica de primer orden tiene tanto en las investigaciones filosóficas, por lo menos del siglo pasado, como en las investigaciones matemáticas y sobre todo de fundamentos matemáticos de la actualidad. En las investigaciones filosóficas del siglo pasado, precisamente un autor como William von Orman Quine puso a la lógica de primer orden como fundamento no solo de la ontología, sino también de nuestra epistemología. En términos del estudio de los fundamentos de la matemática y también de algunas áreas de la matemática, pues la lógica del primer orden también ganó cierta centralidad luego de 1930 y también gracias al teorema de Lidron. Muchos métodos de construcción de modelos que nosotros veremos, o por lo menos señalaremos algunos de ellos en la última clase, la clase anterior a la bibliográfica, se construyen precisamente con primer orden. Los constructibles de Gödel, así como el método de forcing, que fueron los métodos ofrecidos por Gödel y Cohen, con los que se termina de probar la independencia de la hipótesis del continuo y el axioma de elección del resto de los axiomas estándar de la teoría de conjuntos. Esos métodos de construcción de modelos están precisamente anclados en la lógica de primer orden, pero no solo esos métodos. También la técnica de ultraproducto, también el método que usa Henkin en completitud, el método de compacidad, están anclados en primer orden. Entonces tiene sentido pensar en esa centralidad. Ahora, dicho ese comentario, creo que ya podemos pasar a el teorema de corrección, que me imagino nos llevará el tiempo que nos queda hasta el primer break, dedicando luego del break toda la sesión al teorema de completitud. Entonces, para la lógica de primer orden vale el teorema de corrección. Aquí estamos siguiendo para los comentarios y las pruebas que vayamos a realizar a Di Prisco en Introducción a la Lógica Matemática, a Enderton, una introducción matemática a la lógica, pero también algunos comentarios de mi tutor, el doctor en matemática, el profesor Franklin Galindo. Entonces, enunciamos el teorema de corrección. El teorema de corrección afirma lo siguiente: sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L y phi una sentencia de L, entonces si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma. Todos estos conceptos, el de derivabilidad, así como el de consecuencia lógica y todos los conceptos sintácticos involucrados en la enunciación del teorema de corrección, recuerden que fueron dados tanto en la primera sesión como en la segunda sesión. Entonces, vuelvo a citar el teorema.
teorema de corrección, sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L y phi una sentencia de L, entonces si phi se deriva de sigma, ¿qué significa que phi se deriva de sigma? Bueno, que hay una secuencia finita de fórmulas, tal que la última es sigma y todas las anteriores son o un axioma o pertenecen a sigma o se obtienen por modus ponens. Si eso pasa, entonces phi es consecuencia lógica de sigma. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está el esbozo de la demostración. La demostración se puede seguir o se puede reconstruir siguiendo a los autores que acabo de citar. Partimos de la hipótesis del teorema de corrección, es decir, que phi se deriva de sigma. Entonces, si phi se deriva de sigma, entonces, como lo habíamos dicho ya, existe una secuencia de fórmulas, llamémoslas beta sub 1 hasta beta sub k, tal que precisamente beta sub k es la phi que se deriva, y para todo i menor o igual a n, es decir, para cualquiera de esas secuencias de beta sub i, ocurre que beta sub i o es un axioma, o beta sub i pertenece a sigma. Es fácil entender o intuir que sigma aquí funciona como un conjunto de premisas, o beta sub i se obtiene de dos fórmulas anteriores por modus ponens, que es la regla de inferencia de nuestro sistema axiomático, aunque como habíamos señalado en la clase pasada, bueno, la clase, en la sesión 2, nosotros podemos derivar de ahí todas las fórmulas de todas las reglas de inferencias conocidas de ese sistema axiomático que presentamos. Entonces, sea o consideremos una estructura agótica como un modelo de sigma. Entonces, lo que debemos probar es que agótica es un modelo de phi, ¿sí? Porque si probamos que agótica es un modelo de sigma, si a partir de que agótica es un modelo de sigma probamos que agótica es un modelo de phi, estaríamos probando que phi es consecuencia lógica de sigma. Lo anterior se realiza probando que la estructura agótica es un modelo para todo beta sub i y obviamente menor o igual a n. ¿Sí? Hay que probar que esa agótica es un modelo para todas las fórmulas de la secuencia de demostración de phi. Adelante, por favor. Entonces, la prueba se lleva a cabo usando inducción y considerando dos hechos que pueden reconocerse en los libros anteriormente citados. Uno, que todo axioma es una fórmula lógicamente válida, ¿sí? Estas pruebas incluso se pueden realizar por absurdo. Y dos, que el modus ponens transfiere la verdad de las premisas a la conclusión. Como de hecho 1 y 2 son ciertos, entonces así concluye el esbozo de demostración del teorema de corrección. Como les dije, una prueba del mismo puede encontrarse en Introducción a la Lógica Matemática de Carlos Di Prisco y con más detalle para ver incluso cómo los axiomas, cómo la estructura modela cada uno de los axiomas y el modus ponens transfieren la verdad de las premisas a la conclusión, se puede encontrar en Enderton, A Mathematical Introduction to Logic. Ahora, intuitivamente, lo que viene a significar el teorema de corrección que hemos enunciado hace escasos minutos es que todas las sentencias deducibles o que se pueden derivar a partir de un conjunto de premisas son consecuencias lógicas de ese conjunto de premisas. Si consideramos el caso en el que el conjunto de las premisas es igual a vacío, es decir, que no existen las premisas, el teorema nos viene a indicar algo mucho más fuerte, y es que todo teorema de la lógica de primer orden es una verdad, es una fórmula o una sentencia lógicamente válida del sistema, ¿sí? ¿Qué estaría diciendo el teorema de corrección? Bueno, estaría incluyendo el conjunto de los teoremas dentro del conjunto de las fórmulas lógicamente válidas. Como veremos más adelante, el teorema de completitud incluye el conjunto de las fórmulas lógicamente válidas de la lógica de primer orden en el conjunto de los teoremas. Y como tenemos una inclusión de uno de los conjuntos en el otro y viceversa, estaríamos probando por el teorema de corrección y el teorema de completitud que en la lógica de primer orden todo teorema es una fórmula lógicamente válida y viceversa. Toda fórmula lógicamente válida es un teorema. Es decir, que el conjunto de los teoremas coincide con el conjunto de las fórmulas lógicamente válidas. Ahora,
La siguiente proposición que enunciaremos en la siguiente lámina es de hecho equivalente al teorema de corrección. Esta proposición asegura que sea sigma un conjunto de sentencias de un lenguaje L. Si sigma tiene un modelo, entonces sigma es consistente. De hecho, en muchos manuales de lógica, en vez de probar el teorema de corrección como lo hemos enunciado antes, lo prueban es con este enunciado. Nosotros mostraremos acá cómo, de hecho, el teorema de corrección es equivalente a esta proposición. Entonces, ¿qué demostraremos? Bueno, demostraremos que si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, sí, solo sí. Si sigma tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Aquí, para realizar esta prueba, estamos siguiendo una recomendación del profesor doctor Franklin Galindo de la Universidad Central de Venezuela. Fíjense que como es un bicondicional, tenemos que probar la prueba, tiene que correr en dos direcciones, una que va de izquierda a derecha y otra que va de derecha a izquierda. Entonces vamos a hacer la primera dirección. ¿Cómo enunciamos la primera dirección? Bueno, si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, entonces si phi tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Vamos a separar cuáles son las hipótesis con las que estamos trabajando en la prueba y qué es lo que deseamos probar, a lo que vamos a llamar tesis. Esto es, con qué recursos contamos y qué es lo que tenemos que encontrar. Nuestra hipótesis, es decir, lo que supondremos para la prueba, los elementos con los que contaremos para la prueba, son, uno, si sigma se deriva de, si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, y dos, sigma tiene un modelo. Y a partir de eso hay que tratar de demostrar que sigma es consistente. Entonces, antes de proceder a realizar la prueba, lo que haremos es recordar la definición de cuando un conjunto de fórmulas de un lenguaje L es consistente. Entonces, por definición, sea sigma un conjunto de fórmulas de un lenguaje L, decimos que sigma es inconsistente. Bueno, disculpen, vamos a definir es cuando un conjunto de fórmulas de un lenguaje es inconsistente. Decimos que sigma es inconsistente si existe una fórmula phi o una fórmula beta o alfa, como la quieran llamar, tal que tanto phi como la negación de phi se derivan de sigma. Entonces, con la ayuda de esa definición podemos probar esa primera dirección. Y la prueba la vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos entonces, por absurdo, que de hecho sigma es inconsistente. Entonces, por definición, la definición que acabamos de citar, existe una proposición sí, vamos a llamarla así, tal que tanto sí como la negación de sí se derivan de sigma. Ahora, por la hipótesis 1, ¿sí? Recuerden que por la hipótesis 1, si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma. Si aplicamos la hipótesis 1 a lo que acabamos de obtener, tenemos que phi es consecuencia lógica de sigma y la negación de phi es consecuencia lógica de sigma. Pero por la hipótesis 2, sigma tiene un modelo, sea B dicho modelo. Recuerden que la hipótesis 2 con la que estábamos trabajando es que de hecho sigma tiene un modelo. Vamos a llamar a ese modelo B gótica. Luego, por la definición de consecuencia lógica, tenemos que B lógica es modelo de sí y modelo de no sí. Pero esto contradice la definición de satisfacibilidad que nosotros revisamos en la segunda clase. Y como esa contradicción, o mejor dicho, como llegamos a esa contradicción a partir del supuesto de que sigma es inconsistente, entonces tenemos que concluir que sigma es consistente, que era precisamente lo que estábamos buscando en esta dirección. Entonces hemos probado que si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, entonces se sigue que sigma tiene un modelo. Si sigma tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Es decir, hemos probado la primera dirección. Ahora vamos a probar la dirección contraria. Esto es que si sigma tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Entonces, si sigma se deriva de phi, entonces sigma es consecuencia lógica. Phi es disculpen, enredé el enunciado. Voy otra vez.
si sigma tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Entonces, si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, ¿sí? Entonces, aquí igual tenemos una hipótesis y tenemos una tesis, que es lo que queremos demostrar. Fíjense que, en pocas palabras, lo que estaríamos luego haciendo es aplicar el método de teorema de la deducción, y 1 y 2 terminarían implicando la tesis, ¿no? Entonces, por hipótesis, tenemos 1, que si sigma tiene un modelo, entonces es consistente, y 2, que phi se deriva de sigma. Y lo que tenemos que probar es que phi es consecuencia lógica de sigma. Pero recordemos antes el teorema de reducción al absurdo, que enunciamos como uno de los teoremas del sistema axiomático para la lógica de primer orden en la sesión 2. Y es que sea sigma un conjunto de fórmulas de un lenguaje L y phi una fórmula de L. Phi unido a, sigma unido a phi es inconsistente si solo si de sigma se deriva no phi, y phi unido a sigma unido a no phi es inconsistente si solo si de sigma se deriva phi. El teorema de reducción va a ser vital para esta dirección. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí también vamos a hacer la prueba por absurdo. No confundir el método de absurdo con el que estamos con el que estamos probando, y el teorema de absurdo, que se deriva de los axiomas o del sistema axiomático para la lógica de primer orden, ¿sí? Entonces, supongamos por reducción al absurdo que phi no es consecuencia lógica de sigma. Entonces, recordemos, por definición de consecuencia lógica, que si phi no es consecuencia lógica de sigma es porque existe una estructura agótica, tal que agótica es modelo de sigma, pero no modela phi. Porque recuerden que si una proposición es consecuencia lógica de un conjunto de sentencias, es porque para todo modelo o para toda estructura que modele el conjunto de sentencias, también modela a phi. Entonces, en este caso, como estamos suponiendo que eso no pasa, es porque existe una estructura agótica tal que modela a sigma, pero no satisface a phi. Ahora, luego, precisamente por la definición de satisfacibilidad, la estructura agótica es modelo de sigma unido a no phi. Se sigue entonces por la hipótesis 1 que sigma es consistente, ¿sí? Porque si tiene un modelo, entonces sigma es consistente. Luego, por el teorema de reducción al absurdo que acabamos de citar previamente y en consideración de lo anterior, phi no se puede derivar a partir de sigma, lo cual contradice la hipótesis 2, en donde habíamos afirmado que teníamos como hipótesis que phi se deriva de sigma. Y como esta contradicción surge de suponer que phi no es consecuencia lógica de sigma, entonces la consecuencia de ello es probar que sí, phi, que en efecto phi es consecuencia lógica de sigma. Como esta dirección es un poco más complicada que la anterior, entonces yo traté de explicarla en pasos mucho más, digamos, detallados, y haciendo explícito quizás, aunque en la prueba anterior todos los pasos sí están explícitos, aquí traté de separarlos, y quizás separándolos se entiende un poquito más. Entonces, la idea clave, paso por paso, de la demostración anterior sería la siguiente. 1. Suponemos que phi no es consecuencia lógica de sigma. 2. Obviamente, entonces, por la definición de consecuencia lógica de la semántica de la lógica de primer orden, existe una estructura agótica tal que todos los elementos de sigma son verdad en agótica, pero phi no es verdad en agótica. Sí, esto por definición. De lo anterior tenemos varias cosas. 1, agótica es un modelo de sigma. 2, por definición de satisfacibilidad, si agótica no satisface a phi, entonces satisface a no phi, y en consecuencia de 1 y 2, agótica es modelo de la unión de sigma con no phi. Ahora, luego, por hipótesis,
esa extensión de sigma a no phi, es decir, sigma unido a no phi es consistente. Porque si tiene un modelo, recuerden, es consistente. Ahora, pero por una de las direcciones del teorema de reducción al absurdo, si phi se deriva de sigma, entonces sigma unido a no phi es inconsistente. Pero precisamente por modus tollens entre 4 y 5, si chequean modus tollens entre 4 y 5, entonces phi no se deriva de sigma. Pero esto es una contradicción con la hipótesis que dice que phi sí se deriva de sigma. Es decir, entre 6, que phi no se deriva de sigma, y la hipótesis de que phi se deriva de sigma, hay una contradicción. Pero toda esta contradicción surge a raíz de qué? Bueno, surge a raíz de suponer que phi no es consecuencia lógica de sigma. Por lo tanto, aplicando una buena regla de reducción al absurdo, tenemos que concluir que phi es consecuencia lógica de sigma. Ahora, una vez que hemos probado esta dirección, tenemos que la equivalencia entre los dos enunciados es verdadera, es correcta. Adelante, por favor. Es decir, hemos probado la equivalencia. ¿La equivalencia entre quién? Entre si phi se deriva de sigma, entonces phi es consecuencia lógica de sigma, y entre si phi tiene un modelo, entonces es consistente. Entonces, bueno, creo que podemos enunciar como las reglas básicas del teorema de completitud, y cuando toque el break paramos. Entonces, para el teorema de completitud vale para la lógica de primer orden, y nuestras referencias son los siguientes textos. Introducción a la lógica matemática de Di Prisco, una introducción matemática a la lógica de Enderton. Estamos usando en este caso un trabajo de ascenso del profesor Franklin Galindo, que se puede encontrar en su perfil de Academia Edu, llamado el teorema de completitud de Gödel, el teorema de colapso transitivo de Motonsky y el principio de reflexión. Es un trabajo del 2014. Y también estamos usando el trabajo de Henkin, en donde precisamente prueba el teorema de completitud para la lógica de primer orden, que es un método muy distinto al usado por Gödel en 1930. Adelante. Entonces, para la lógica de primer orden vale el teorema de completitud. Enunciamos el teorema de completitud de Gödel de manera generalizada de la siguiente manera: sea sigma un conjunto de sentencias en un lenguaje L y phi una sentencia, entonces phi es consecuencia lógica de sigma. Si phi es consecuencia lógica de sigma, entonces phi se deriva de sigma. Fíjense que es la dirección contraria a la de corrección. Por lo tanto, si llegamos a probar este teorema, como de hecho lo probó Gödel en el 30 y luego Henkin en el 69, si llegamos a probar si se prueba esta dirección y se prueba la dirección anterior, que es corrección, se estaría probando que el conjunto de los teoremas coincide con el conjunto de las fórmulas lógicamente válidas. Entonces, dicho resultado, pero para el caso de sigma vacío, fue probado por Kurt Gödel en 1930 como tesis doctoral bajo el amparo de Hans Hahn, y lo que viene a denunciar dicho teorema es que todas las sentencias válidas de primer orden son deducibles en el sistema axiomático. En el 49, aunque me parece que no fue en el 40, creo que ahí hay un error con la data, tenemos que revisarlo luego. El lógico Leon Henkin presentó una prueba de dicho teorema, la cual tiene importantes generalizaciones y es la que usualmente se presenta en los manuales de lógica. Dicha prueba, sí, en efecto fue en el 49, estoy confundiendo con el resultado del Lidron del 69. No, Leon Henkin probó fue en el 49. Porque en el 52 hay una prueba de un lógico alemán también, mucho más simplificada que la de Leon Henkin, pero la del Henkin fue la primera luego de la del 30, entonces sí, fue en el 49. Entonces, en 1949, el lógico Leon Henkin presentó una prueba de dicho teorema, la cual tiene importantes generalizaciones y es la que usualmente se presenta en los manuales de lógica. Dicha prueba se realiza demostrando el siguiente teorema equivalente.
Teorema de completitud de Leon Henkin, 1949. Se asigna un conjunto de sentencias en el lenguaje L. Si sigma es consistente, entonces sigma tiene un modelo. La idea en la demostración de Henkin es establecer, obviamente, una relación entre la noción sintáctica, porque de hecho es una noción sintáctica, de consistencia y la noción semántica de modelo, o mejor, de satisfacibilidad. Entonces, hay unas ideas claves que nosotros podemos reconstruir antes de tratar de hacer la prueba del teorema, que muestran que la prueba tiene dos registros y de hecho tiene unos pasos o un protocolo que hay que seguir. Por eso, precisamente, la prueba de Henkin es tan importante. No sé si ya estamos en la hora del break, Henry, porque no tengo reloj. Creo que no. Bueno, entonces, las ideas claves serían estas. El proceso de la prueba se puede entender en dos registros, uno sintáctico y otro semántico. Obviamente el sintáctico tiene que ver con el conjunto de sentencias. Henkin hará unas cosas ahí para, como veremos, tratar de extender el conjunto de sentencias con dos propiedades que se requieren, y luego en el registro semántico crear el modelo para ese conjunto de sentencias máximo creado, que va a ser un conjunto de sentencias maximal consistente y saturado existencialmente. Ya veremos qué significa esto. Entonces, en el registro sintáctico nos ocuparemos de crear, en efecto, un conjunto maximal consistente a partir del conjunto consistente de partida. Y en el registro semántico construiremos el modelo para el conjunto maximal consistente y, por tanto, para el conjunto consistente de partida. Entonces, ¿cuál fue más o menos la idea de Henkin? Bueno, fue inflar el conjunto de partida de tal manera que no perdiese su consistencia, y luego ese conjunto inflado, que suele llamarse conjunto maximal consistente, y ya veremos por qué se llama así, para ese conjunto se crea un modelo, y el modelo, si vale para ese conjunto, obviamente va a valer para el conjunto consistente de partida que está incluido en el conjunto maximal consistente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, las ideas claves del registro sintáctico son muy interesantes. La primera es que extendemos de manera sistemática y hasta formar un conjunto de sentencias maximal consistente al conjunto consistente de la hipótesis del teorema. Esta maximalización la logramos por adición sucesiva de todas las posibles fórmulas que preserven la consistencia del conjunto de partida. Es decir, Henkin se dio cuenta de que no podía agregar cualquier fórmula, sino que podía agregar solo aquellas que preservaban la condición de que el conjunto de partida siguiese siendo consistente. Entonces, para eso hay que listar las proposiciones. Obviamente ahí se ve implicado el axioma de elección. Y una vez que tenemos las proposiciones listadas, podemos asumir un criterio bajo el cual vamos a ir agregando cada proposición al conjunto de partida para irlo inflando y mantener la consistencia. Este criterio va a ser el de preservar la consistencia. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el resultado de llevar a cabo lo anterior termina siendo un conjunto maximal consistente que contiene al anterior, es decir, al conjunto de sentencias consistentes presentados en la hipótesis, el de partida. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de qué significa que un conjunto sea maximal consistente, y podemos ofrecer una definición informal del mismo. Un conjunto es maximal consistente si uno es un conjunto consistente. Ya sabemos que es un conjunto consistente a través de la definición de conjunto de sentencias inconsistentes. Es decir, un conjunto inconsistente es aquel en donde no es posible que, dada una proposición phi, tanto phi como la negación de phi se deriven del conjunto. Y dos, es maximal consistente porque la incorporación de cualquier nueva sentencia que previamente no forme parte de él lo volvería inconsistente, ¿sí? Es decir, lo hemos inflado, lo hemos maximalizado hasta un punto en donde preservamos la consistencia, pero agregar cualquier otra sentencia que ya no esté presente en el conjunto maximal
rompería con la propiedad de consistencia. La construcción del conjunto de sentencias maximal consistentes se logra recorriendo todas las posibles fórmulas del lenguaje y seleccionando aquellas que preservan la consistencia, como ya hemos dicho, y desechando aquellas que no la preservan. Tengamos presente que el axioma de elección es necesario para recorrer esta secuencia infinita de fórmulas. Construir un conjunto maximal consistente y construir un modelo para él implica tener un modelo para el conjunto consistente de la hipótesis. Es decir, si yo pruebo que el conjunto, si yo pruebo o construyo un modelo para el... Ya que tengo un problemita aquí con el micrófono, disculpen. Ok, si yo construyo un modelo para el conjunto maximal consistente, entonces ese modelo es el que me va a funcionar para el conjunto consistente de partida. Y entonces estaría probando que si sigma es consistente, entonces sigma tiene un modelo. Pero Jenkins se dio cuenta de que necesitaba de otra propiedad para que la prueba corriese, no nada más que el conjunto fuese maximal consistente, sino que también el conjunto fuese existencialmente saturado. Fíjense, necesitamos entonces que el conjunto maximal consistente posea otra propiedad. Es menester que ante la posibilidad de un modelo infinito numerable, o incluso para el caso no numerable, como es la prueba que nosotros vamos a realizar, es decir, para el lenguaje de cualquier cardinalidad, toda sentencia existencial en el conjunto maximal consistente se puede instanciar, ¿sí? Porque si no se puede instanciar, entonces yo no voy a poder satisfacer esa fórmula porque la satisfacibilidad de una fórmula existencial depende precisamente del hecho de que la fórmula se pueda instanciar. Entonces, la condición anterior es que el conjunto, además de ser maximal consistente, sea existencialmente saturado o se considera a la condición anterior como saturación existencial o como también podemos conocerlo como atestiguar el conjunto. Lo que nos viene a indicar dicha condición es que nuestra construcción disponga de los parámetros suficientes, es decir, los términos suficientes, para atestiguar las fórmulas existenciales, para garantizar precisamente la satisfacibilidad de las fórmulas existenciales que pudiesen estar en sigma maximal consistente. Pero no es suficiente con que los parámetros sean, de hecho, suficientes, sino que debemos además tener o poseer un mecanismo para que en todo momento pueda ser instanciada o atestiguada cualquier fórmula existencial por el parámetro que corresponda. Entonces, creo que ahora sí, con esto podemos ir al break. Garrido comenta lo siguiente. El comentario de Garrido está en esta lámina y en la siguiente. Vamos a leerlo. Es del libro Lógica Simbólica, cuarta edición del 2004, si mal no, del 2001. Dice Garrido: la principal dificultad con que se enfrentó Jenkins en el curso de su prueba de 1949 fue la de dar con un plan de construcción del conjunto maximal que cumpliese ambas condiciones, es decir, la extensión al máximo de un conjunto consistente no solo puede no implicar la saturación existencial, sino que incluso puede ser anulada por esta. Es decir, a medida que yo cumplo con la saturación existencial, pudiese darse el caso de que no preservo la condición de consistencia. Entonces, tiene que haber un balance muy importante entre ambas propiedades para que una no solape a la otra. Recíprocamente, sigo con la cita de Garrido, un conjunto consistente existencialmente saturado puede perder esta condición cuando se lo convierte por extensión en máximamente consistente o en un conjunto maximal consistente. La cita continúa. En la prueba de Jenkins, esta tensión dialéctica entre ambas condiciones da lugar a una escalada infinita de extensiones y saturaciones del conjunto consistente
gamma, sí, me parece que esa es gamma mayúscula, si no lo es, igual lo podemos llamar gamma, no hay problema, inicialmente dado, hasta llegar finalmente a un superconjunto que es a la vez máximamente consistente y existencialmente saturado, a partir de lo cual se inicia la segunda fase de la prueba, que consistiría precisamente en la construcción del modelo. Fin de la cita, Manuel Garrido, Lógica Simbólica. Muy bien. Gracias, profesor, por esta exposición. Y vamos a tener un break. Muy bien. Continuamos con la sesión, la tercera sesión a cargo del profesor Ricardo da Silva, y recordarles que al finalizar la sesión podrán hacer consultas y preguntas al profesor Ricardo para aclarar las dudas que tengan. Y antes se les enviará unos 10 minutos antes de que concluya la sesión el formulario formulario de asistencia para que a la certificación por 20 horas académicas a través de la universidad ¿Ya puedo dar inicio, Henry? Mayor de San Andrés. Adelante, profesor. Ah, ok. Sí, profesor, adelante. Chévere, te había perdido. ¿Se me escucha? A veces se corta ¿Se me un escucha? poco, Henry. A veces se corta un poquito. Ah, ya. Trataré de solucionar el audio. Tengo problemas, creo, con el micrófono, pero decía que al finalizar la sesión habrá un espacio de preguntas para absolver las dudas de los asistentes y se los enviará un formulario de asistencia unos 10 minutos antes para que puedan acceder a una certificación de 20 horas académicas a través de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahora sí, profesor, adelante. Perfecto, muchas gracias, Henry. Bueno, entonces, siguiendo la idea de Garrido, entonces también como ya vimos un poco las claves del registro sintáctico, ahora veremos un poco las claves del registro semántico. La idea es que se va a construir un modelo. La prueba original de Jenkins es para lenguajes numerables, pero nosotros vamos a realizar una prueba para lenguajes de cualquier cardinalidad, siguiendo las pruebas que realizó el profesor Franklin Galindo. Y esta idea, este registro semántico concluye con precisamente la construcción de un modelo para el conjunto maximal consistente y existencialmente saturado. Y este modelo tiene una peculiaridad, y es que va a usar al propio lenguaje para automodelarse, como nosotros vamos a ver en la reconstrucción de la prueba. Entonces, nosotros, siguiente lámina, por favor, probaremos el teorema de Jenkins para L de cualquier cardinalidad, es decir, para un lenguaje L de cualquier cardinalidad, y la demostración requiere de 3 lemas. Pero antes de reconstruir los 3 lemas, ofrecemos la siguiente definición. Fíjense, esta definición va a ser preciso porque va a ser necesaria y precisa porque el primer lema que nosotros vamos a probar es precisamente el lema de lo que llamaba Galindo la condición de saturación existencial o de atestiguar al conjunto consistente. Entonces, la definición dice así: se asigna un conjunto de sentencias de un lenguaje L y C mayúscula, vamos a llamarla así, un conjunto de constantes de L. Decimos que C mayúscula es un conjunto de testigos para sigma en L, si para toda fórmula de L con a lo sumo una variable libre, por ejemplo X, existe una constante C que pertenece a C mayúscula, tal que esa fórmula de abajo, que es la fórmula de atestiguamiento, se deriva de sigma. Fíjense que la fórmula se lee como: no es cierto que para todo x phi de x
implique no es cierto phi de C. Pero si usted corre la negación del cuantificador universal hacia la derecha, por definición de la negación le queda el existencial. Es decir, la fórmula que usted terminaría teniendo y que evidentemente muestra que lo que estamos tratando de hacer es atestiguar a todas las fórmulas existenciales, sería que existe un X tal que no es cierto phi de X, implica no es cierto phi de C. La idea entonces es atestiguar todas las fórmulas, o mejor dicho, sentencias, porque estamos trabajando con fórmulas que no tienen variables libres, todas las sentencias existenciales que puedan pasar por ahí, ¿no? Entonces, el primer lema lo enunciamos de la siguiente manera. Bueno, y cosas importantes que hay que notar sobre la definición es que ninguna constante de C mayúscula se encuentra en L, por eso se dice que es un conjunto de nuevas constantes, y que la cardinalidad del conjunto de constantes es igual a la cardinalidad del lenguaje L, es decir, hay tantas constantes en C como símbolos en L, sus cardinales son iguales, se puede hacer una función, se puede trazar una función biyectiva entre C mayúscula y el lenguaje L. Entonces el lema 1, ahora sí lo podemos enunciar y vamos a dar paso a la demostración del lema 1. Como dijimos, son 3 lemas, entonces vamos a probar el lema 1, el lema 2, el lema 3, y luego como todos esos 3 lemas implican el teorema de completitud. Entonces se asigna un conjunto de sentencias en un lenguaje o de un lenguaje L y se mayúscula un conjunto nuevo de constantes tal que la cardinalidad de L es igual a la cardinalidad de C mayúscula. Entonces extendemos a L', es decir, L' es la extensión de L unido a C mayúscula. Entonces, sigma se puede extender a un conjunto consistente de sentencias sigma prima en L', tal que C mayúscula es un conjunto de testigos para sigma prima en L'. Es decir, C mayúscula va a trabajar como un conjunto de testigos precisamente para las fórmulas existenciales que puedan aparecer en C prima. Recordemos que lo que estamos haciendo entonces es extender a L junto con C prima, junto con C mayúscula. Ajá. Sí. Entonces aquí, siguiente lámina, por favor. Empezamos la demostración del lema 1. Supongamos que el cardinal de L, del lenguaje L, es Ale sub alfa, para algún cardinal alfa. Y C mayúscula es ese conjunto de constantes. Es decir, la constante C sub delta, tal que delta es menor, es decir, tiene una cantidad de constantes C sub delta, tal que delta es menor a Ale sub alfa. Entonces, sea esa lista, esa secuencia que encontramos ahí, de phi sub 0, x sub 0 hasta phi sub beta x sub 20 y sigue para beta menor que Ale sub alfa, una lista de todas las fórmulas de L' con a lo sumo una variable libre, donde precisamente x sub beta es la variable de phi sub beta, y en caso contrario, x sub beta es igual a b sub 0. Esa lista obviamente depende del axioma de elección. Entonces, gracias a esa lista y sí, precisamente gracias a esa lista hacemos la siguiente construcción. Es decir, vamos a extender a sigma hasta un conjunto sigma prima como el enunciado en el primer lema. La construcción se hace de la siguiente manera. Sigma sub 0 es el sigma de partida con el que estamos trabajando. Sigma sub psi más 1 es igual a sigma sub psi unido a esa proposición que es el atestiguamiento del existencial, donde delta sub psi es el menor ordinal de Ale sub alfa, tal que la variable delta sub psi no aparece ni en el conjunto de sentencias sigma sub psi, ni en la proposición phi sub psi de x sub psi. Digo
phi sub psi, porque esa es la letra griega psi. Debía haber usado otra letra griega, ¿no? Pero bueno, ¿quién va a ser el paso límite? ¿Quién va a ser sigma sub lambda? Bueno, sigma sub lambda es la unión generalizada de todos los sigma sub tita para tita que pertenece a lambda, siendo lambda un ordinal límite. Y finalmente, ¿quién va a ser la sigma subprima? Bueno, la sigma subprima recoge a la unión generalizada de todos los sigma sub delta para delta que pertenece a Ale sub alfa. ¿Sí? Entonces, este es el proceso de construcción, ¿sí? De sigma sub prima. Primero tenemos el caso base, si podemos regresar un momentico atrás, primero tenemos el caso a base, identifico a sigma sub 0 con sigma, luego tenemos el paso sucesor, es decir, voy a indicar cómo construyo cada paso sucesor. Fíjense que es sigma sub phi unido a, bueno, no es cierto que para todo x sub psi, phi sub psi de x sub psi implica la sustitución de la variable por la constante, siempre y cuando la constante no aparezca en el conjunto de sentencias sigma sub psi, ni aparezca como una de las constantes de phi sub psi de x sub psi. Luego tengo el paso límite, y a partir de eso puedo generalizar y pasar a la definición de sigma prima. Por construcción, entonces tenemos lo siguiente. Sigma prima es una extensión de sigma. 2, sigma prima es atestiguada. Y falta probar 3, sigma prima es consistente. Para ello es suficiente probar que para todo delta que pertenece a Ale sub alfa, sigma sub delta es consistente. Y esto lo probaremos por inducción transfinita en delta. Entonces, como estamos usando inducción transfinita, ¿qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que delta sea igual a 0, que es el caso base, pero si delta es igual a 0, significa que sigma es igual a sigma sub 0. Pero esto es evidente por la hipótesis, es decir, por la construcción. Y es evidente que es consistente porque si sigma sub 0 es igual a sigma y por la hipótesis del lema sigma es consistente, entonces obviamente sigma sub 0 va a ser consistente. Es decir, esto sale por hipótesis y por construcción. Tenemos el caso en donde delta puede ser un sucesor, es decir, mu más 1. En el caso de que delta sea igual a mu más 1, y se supone por hipótesis inductiva que sigma sub mu es consistente. Entonces tenemos que probar a partir de ahí que sigma sub u más 1 es consistente. Pero esto lo podemos probar usando la técnica de reducción al absurdo. Supongamos que sigma sub mu más 1 es inconsistente. Entonces, por el lema, por el teorema de absurdo que se puede probar del sistema axiomático, tenemos que de delta, de gamma, aquí tengo una duda si ese es gamma mayúscula o delta mayúscula. Sí, pero bueno, vamos a asumir que fuese gamma mayúscula. Si de gamma mayúscula se deriva no phi, si solo si gamma mayúscula unido a phi es inconsistente. Si esto ocurre, tenemos que de sigma sub mu se deriva la negación de esto, pero por el axioma 1, es decir, recordemos que el axioma 1 recaptura a todas las reglas y fórmulas tautológicas de la lógica proposicional, entonces podemos interdefinir esa fórmula que está en el interior de las llaves negada en virtud de negación y conjunción, por lo que tendríamos que de sigma sub mu se deriva que no es cierto que para todo x sub mu, phi sub mu de x sub mu y de sigma sub mu se deriva la distanciación.
y aplicando el metateorema de generalización de constantes sobre los casos anteriores, obtenemos una contradicción, porque obtendríamos que de sigma sub mu se deriva la negación de esa fórmula y se deriva la fórmula afirmada, es decir, de sigma sub mu se deriva que no es cierto que para todo x sub mu, phi sub mu de x sub mu, y de sigma sub mu se deriva para todo x sub mu, phi sub mu de x sub mu. Luego, como se está derivando una fórmula y su negación, sigma sub mu es inconsistente. Pero esto contradice precisamente la hipótesis inductiva, es decir, la que tenemos en la primera línea, de que sigma sub mu es consistente. Por lo tanto, como hayamos llegado a una contradicción a partir de suponer que sigma sub mu más 1 es inconsistente, hemos probado, por absurdo, que sigma sub mu más 1 es de hecho consistente. Y ahora nos tocaría probar por inducción, adelante por favor, el tercer caso, es decir, cuando delta es un ordinal límite. Sea delta igual a lambda, siendo lambda un ordinal límite, y supongamos que para todo tita que pertenezca a lambda, es decir, para todo tita menor que lambda, sigma sub delta, sigma sub tita es consistente. Entonces, por definición, sigma sub lambda es la unión generalizada de todos los sigma sub teta para tita que pertenece a lambda. Probaremos por reducción al absurdo. ¿Qué probaremos por reducción al absurdo? Bueno, que sigma sub lambda es consistente, pero esto lo haremos precisamente suponiendo que sigma sub lambda no es consistente. Es decir, que sigma sub lambda fuese inconsistente. Si sigma sub lambda fuese inconsistente, entonces por el carácter finito de la construcción, existirá un tita que pertenece a lambda tal que sigma sub tita es inconsistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es inconsistente es porque en algún momento, ¿sí?, incluimos un sigma sub tita que ya era inconsistente. Es decir, la consistencia de sigma sub lambda se echó a perder en alguna parte. Supongamos que esa parte en la que se echó a perder fue sigma sub tita. ¿Sí? Si sigma sub tita es inconsistente, significa que, bueno, ya sabemos lo que significa, que es que existe una fórmula y su negación que se derivan de sigma sub tita. Aquí entre paréntesis lo podemos ver. Pero si eso ocurre, eso contradice precisamente la hipótesis inductiva que hemos enunciado arriba, que sigma sub tita es consistente para todo tita menor que lambda. Pero esta contradicción es producto de haber supuesto que sigma sub lambda es inconsistente. Por lo tanto, sigma sub lambda tiene que ser consistente. Adelante, por favor. Entonces, como hemos probado 1, 2 y 3, es decir, hemos probado para delta cuando es caso base, cuando es sucesor y cuando es límite, se concluye precisamente que sigma prima es consistente. Y esto concluye la demostración del lema 1, en donde hemos probado que sigma prima está atestiguado. Ahora vamos a demostrar el segundo lema, que se recibe el nombre de lema de Lindenbaum. Y dice, todo conjunto consistente de sentencias, sigma, tiene una extensión maximal consistente. Entonces, la demostración del lema 2 es como sigue, es como continúa, es una demostración un poco más sencilla que la anterior. Este lema, de hecho, uno puede, cuando uno prueba el teorema de completitud para la lógica proposicional, no para la lógica de primer orden, sino para la lógica proposicional, uno hace una reconstrucción similar de este lema adaptado a la lógica proposicional, porque ahí no hay que atestiguar. En cambio, nosotros tenemos, en el caso de la lógica de primer orden, demostrar el lema 1 porque hay que garantizar la saturación existencial de la que habla Garrido. Entonces, sea sigma un conjunto consistente de sentencias en un lenguaje L de cualquier cardinalidad. Recordemos que estamos probando para L de cualquier cardinalidad. Sea la cardinalidad de L Ale sub alfa para algún ordinal alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos primero a listar las sentencias de L usando como orden a Ale sub alfa, ¿sí? Recuerden que aquí obviamente estamos usando de trasfondo siempre el axioma de elección. El axioma de elección aparece como un axioma vital para la construcción de muchas pruebas metateóricas en la lógica de primer orden.
Continuación, por favor. Ajá, entonces, a partir de lo anterior, construimos, precisamente a partir de sigma y por inducción transfinita en Ale sub alfa, una secuencia creciente de conjuntos de sentencias de L. Entonces, fíjense, sigma sub 0 va a ser igual al sigma de nuestro lema, es decir, al sigma de nuestra hipótesis de partida. Sigma sub gamma, ese es gamma, sigma sub gamma más 1 es igual a sigma sub gamma unido a phi sub gamma, siempre y cuando sigma sub gamma unido a phi sub gamma sea consistente. Si phi sub gamma dañase la consistencia de sigma sub gamma, entonces sigma sub gamma más 1 sería solo sigma sub gamma. Es decir, yo voy a agarrar a phi y voy a agarrar esa lista de proposiciones que aparece en la lámina anterior. No sé si podemos volver a ver la lámina anterior. Esa lista que aparece abajo, ¿sí? Phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2, hasta phi sub beta, beta menor que beta, obviamente beta menor que alfa, ale sub alfa, y esa sucesión obviamente sigue. Yo voy a agarrar a sigma sub 0, que es igual a sigma, y voy a agarrar a phi sub 0. Entonces piensen en sigma sub 0 como una bolsa. Si cuando yo añado a phi sub 0 la consistencia se preserva, entonces sigma sub 1 es igual a sigma sub 0 unido a phi sub 0. Si cuando yo echo a phi sub 1 en la bolsa de sigma sub 0 la consistencia se echa a perder, entonces la saco. Y sigma sub 1 sería igual a sigma sub 0. Cada vez que yo echo una proposición en la bolsa, no sé si es una buena analogía o metáfora, pero a mí me sirve a veces verlo así como una gran bolsa. Si yo añado y meto la proposición en la bolsa y se preserva la consistencia, chévere, la dejo, perfecto. Si no se preserva la consistencia, la dejo. Entonces eso es lo que estamos definiendo por construcción en la siguiente lámina. El caso base, yo agarro a sigma sub 0 igual a sigma y luego para cada paso sucesor le voy añadiendo cada una de esas fórmulas siempre y cuando se preserve la consistencia. Si no se preserva la consistencia, la retiro y el sucesor es idéntico al caso anterior, al paso anterior. Si la consistencia se preserva, entonces sigma sub delta más 1 es igual a sigma sub delta unido al conjunto que contiene a phi sub delta. Así voy, así voy, así voy, hasta llegar al caso límite, que es sigma sub lambda. Sigma sub lambda es igual a la unión generalizada de todos los phi sub t, todos los sigma sub tita, disculpen, tal que tita pertenece a lambda y lambda es un ordinal límite. Entonces yo agarro todos esos casos y luego por generalización del proceso de construcción obtengo sigma subprima. ¿Quién es sigma subprima? Bueno, sigma subprima es la unión generalizada de todos los sigma subdelta tal que delta pertenece a Ale sub alfa. Ahora, por esta construcción, en la siguiente lámina, nos damos cuenta que para todo beta que pertenece a Ale sub alfa, si sigma sub beta es consistente y que sigma prima es un maximal consistente. Por construcción es evidente que para todo beta que pertenece a Ale sub alfa, sigma sub beta es consistente, porque la construcción nos los garantiza. Ahora, lo que en efecto hay que probar es que el proceso haya conllevado a un conjunto maximal consistente. Esto es, que sigma sub prima sea maximal consistente. Entonces, eso es lo que vamos a probar a continuación. Entonces, vamos a probar dos. ¿Cómo lo probamos? Bueno, por reducción al absurdo. Como se habrán dado cuenta, la técnica de reducción al absurdo suele ser muy utilizada en las pruebas de metateoría de la lógica. Uno pudiese hacer aquí un paréntesis y preguntarse, aunque no es motivo de discusión del actual seminario, pero filosóficamente preguntarse si un intuicionista o un constructivista radical, que suelen no aceptar las pruebas por reducción al absurdo, aceptaría lo que estamos probando.
Entonces, eso es una pregunta interesante, pero es de corte filosófica y no tiene alcance dentro de la discusión que en este momento estamos teniendo, pero sería interesante que cada uno de ustedes lo piense y lo considere. Entonces, siguiendo con nuestra prueba, probaremos, como lo hemos dicho otra vez, por reducción al absurdo, el punto 2, es decir, que sigma prima es maximal consistente. Entonces, ¿cómo vamos a probar por absurdo? Bueno, suponiendo que sigma prima de hecho no es maximal consistente. Esto es que existe un conjunto gamma de sentencias, de sentencias del lenguaje L tal que gamma es consistente y sigma prima está incluido de manera propia en gamma. Por definición, ello significa que existe entonces una sentencia sí de L tal que sí pertenece a gamma. Les pido disculpas si no es gamma, es que ahorita tengo como un blackout cognitivo y no recuerdo si esa es gamma mayúscula o delta mayúscula, pero no perdemos nada llamándola gamma. Si alguno de ustedes recuerda la letra, la puede poner en el chat, se lo agradecería muchísimo, pero no perdemos incluso nada llamándola gamma. Entonces, por definición, ello significa que existe una sentencia sí de L tal que sí pertenece a gamma, pero sí no pertenece a sigma prima. Luego, por la construcción, se tiene que existe un tita, obviamente menor que Ale sub alfa, tal que sigma sub tita más 1 es igual a sigma sub tita unido a phi sub tita, que es inconsistente, en donde precisamente phi sub tita es esa sí. Pero creo que ahí, muchas gracias, sí es gamma, muchas gracias. Entonces, eh, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ajá, pero como sigma subtita unido al conjunto que contiene a phi subtita está incluido en gamma, se tiene que gamma es inconsistente, lo cual implica una contradicción. Por lo tanto, sigma subprima es maximal consistente. Fíjense, vamos a volver a hacer la prueba, eh, porque quizás el blackout que tuve con el nombre de la letra cortó un poco el seguimiento de los pasos. Lo primero que hacemos es suponer que sigma prima no es maximal consistente. ¿Qué significa que no sea maximal consistente? Bueno, que existe un conjunto más grande que ella, ¿sí? Que es consistente, tal que sigma prima está incluida de manera propia, es decir, ese conjunto es más grande, tiene más elementos obviamente que sigma prima, ella está incluida ahí, pero por definición entonces existe una sentencia sí que pertenece al conjunto más grande donde está incluido sigma prima, pero que no pertenece a sigma prima. Entonces, por construcción, obviamente, existe un tita, un sigma subtita más 1, que en algún momento yo agarré a sigma tita unido a phi y dio inconsistente. Pero si gamma es consistente, ¿cómo es posible que ese sigma subtita más 1, es decir, ese sigma tita unido a phi subtita, esté incluido en gamma? Si eso pasara, gamma sería inconsistente, pero eso implica una contradicción, porque entonces gamma sería consistente y sería inconsistente. Como esa contradicción se deriva del suponer que sigma prima no es maximal consistente, entonces por absurdo terminamos probando que sigma prima de hecho es maximal consistente. Adelante, por favor. Entonces con eso hemos probado el lema 2, es decir, hemos probado, si fusionamos el lema 1 y el lema 2, entonces lo que hemos hecho son las dos características que Garrido comenta que se le impusieron, ¿sí? Como meta u objetivo en el apartado sintáctico de la construcción de la prueba a Henkin en el 49, es decir, construir un conjunto a partir del conjunto consistente de partida que nos da la proposición de Henkin, construir un conjunto que sea a su vez maximal consistente y atestiguado o existencialmente saturado. En el lema 3, lo que vamos a construir entonces es el modelo para este conjunto maximal consistente existencialmente saturado. Y construyendo ese modelo, para ese conjunto estaríamos construyendo a su vez el modelo para sigma que está incluido
en el conjunto maximalizado. Adelante, por favor. Entonces, el lema 3 se enuncia de la siguiente manera. Si sigma es un conjunto consistente de sentencias de L y tiene un conjunto de testigos C mayúscula, entonces sigma tiene un modelo de cardinalidad, a lo sumo, la cardinalidad del lenguaje. Entonces, fíjense. Aquí, supongamos por el lema 2 que sigma es maximal consistente, ¿sí? Ahora procedemos a definir una estructura agótica que modele precisamente a sigma, ¿sí? Es decir, una estructura agótica que contenga un universo del discurso, relaciones definidas en ese, una cantidad tita de relaciones en ese universo del discurso, una cantidad gamma de relaciones en ese universo del discurso, una cantidad delta de constantes en ese universo del discurso. Entonces, la idea va a ser ver cómo vamos a construir el universo del discurso de la estructura gótica y cómo vamos a interpretar a las sentencias y los elementos de sigma en esa estructura. Y la clave de aquí va a ser el lenguaje. El propio lenguaje es el que nos va a ayudar a construir el universo de la estructura. Adelante, por favor. Entonces, recuerden que nosotros podemos definir un conjunto de términos en un lenguaje, como lo indicamos en la primera sesión. Entonces, C es a T mayúscula el conjunto de los términos cerrados del lenguaje L. Definimos la siguiente relación de equivalencia sobre T. ¿Qué significa que sea término cerrado? Que no sea, recuerden que no sean variables libres para que podamos trabajar precisamente con sentencias. Entonces, fíjense, T sub 1, vamos a generar una relación de equivalencia sobre ese conjunto T. Para relaciones de equivalencia se puede revisar el libro de manera muy introductoria, claro, hay libros mucho más profundos para revisar, pero en principio, de manera introductoria, se puede revisar el libro de Lipschutz sobre teoría de conjunto y temas afines. T sub 1 es equivalente a T sub 2 si solo si la identidad entre T sub 1 y T sub 2 pertenece a sigma, ¿sí? Y esa va a ser una relación de equivalencia porque de hecho la identidad es una relación de equivalencia, ¿sí? La identidad es una relación de equivalencia porque, bueno, es transitiva, es simétrica, es reflexiva. Entonces, sea el conjunto consciente de generar esa relación de equivalencia en el conjunto de los términos cerrados, ¿sí? Fíjense, la relación de equivalencia genera en T una partición, lo cual da lugar a un conjunto consciente, es decir, el conjunto de todas las clases de equivalencia de T, tal que T pertenece al conjunto de los términos cerrados. El cardinal de ese conjunto consciente es a lo sumo el cardinal del lenguaje L. Recuerden que A es el universo de la estructura, es decir, nosotros acabamos de crear por la relación de equivalencia que definimos en la lámina anterior, si podemos ir a la lámina anterior, por favor. Nosotros acabamos de crear por esa relación de equivalencia una partición sobre T, lo que da lugar a un conjunto consciente, y ese conjunto consciente es el que estamos agarrando como universo de la estructura, si podemos dar paso a la lámina anterior. Ese A que aparece ahí, que es el universo de esa estructura gótica, lo estamos creando nosotros mediante esa relación de equivalencia que genera una partición en el conjunto de los términos cerrados. Entonces, fíjense cómo el propio lenguaje es el que nos está ayudando a encontrar la estructura que va a poder modelar al sigma que es maximal consistente. Entonces, a continuación, por favor, a continuación, ajá. Entonces, de esa manera, como hay chance, sí, todavía creo que no hay chance, de esa manera vamos a interpretar a los símbolos de L según la estructura A. Entonces, fíjense, si T sub 1, T sub n son términos cerrados de L y R es un símbolo relacional eneario de L, entonces, si la secuencia de clases de equivalencia de T sub 1 a T sub n están en la relación R, según la estructura A, eso ocurre si solo si el símbolo relacional R seguido de esa n secuencia
de términos, es decir, sintácticamente esa relación, esa fórmula que da cuenta de una relación pertenece a sigma. Entonces, fíjense cómo la interpretación de los términos, disculpe, la interpretación de las fórmulas que pertenecen a sigma se explica a raíz de la interpretación que se le da a partir de ese conjunto cociente. Entonces, si T sub 1 a T sub n son términos cerrados de L y F es un símbolo funcional enario de L, entonces, ¿cuál va a ser la interpretación de F aplicada a esa secuencia de clases de equivalencia? Bueno, va a ser la clase de equivalencia de F aplicada a T sub 1 a T sub n. Y finalmente, si C es una constante de L, entonces la interpretación de C es la clase de equivalencia de C. Entonces, seguimos, por favor. Trajo un momentico. Bueno, aquí lo podemos ver mejor. Exacto, aquí abajo está la clave. Para cada función de asignación que vaya de las variables en el universo de la estructura, en este caso el universo de nuestra estructura agótica, que sería el conjunto cociente que la relación de equivalencia generó sobre el conjunto de los términos cerrados, el valor del término T según S en la estructura agótica es igual a la clase de equivalencia T para todo término que pertenece al conjunto de los términos cerrados, ¿sí? Entonces, entonces, una vez hemos definido la estructura agótica para L y hemos visto cómo se interpretan los términos y las fórmulas de L en agótica, debemos probar eso que podemos llamar círculo X, que es phi, es consecuencia, agótica es modela phi, si solo si phi pertenece a sigma. O dicho otra, phi es satisfacible en la estructura agótica si solo si phi pertenece a sigma. Eso tenemos que probarlo. Obviamente en la complejidad de la propia phi, es decir, a través del rango, vamos a usar inducción en el rango de phi. Cuando probamos el principio de inducción matemática aplicado a las fórmulas de phi, del lenguaje L, recordemos que definimos el rango de phi. Entonces, rango de phi, cuando phi es igual a 0, es decir, cuando no posee conectivas ni cuantificadores lógicos. Entonces, cuando phi es igual a 0, cuando el rango de phi es igual a 0, estamos en presencia de dos posibles casos. ¿Por qué? Porque phi puede ser una fórmula atómica y los dos posibles casos son que sea una identidad o sea una relación. ¿Qué pasa cuando phi es una identidad? Bueno, vamos a probar que las identidades se satisfacen en la estructura si solo si la identidad pertenece a sigma. Entonces, la prueba es la siguiente. Es una prueba directa. T sub 1 es igual a T sub 2 se satisface en la estructura si solo si la interpretación de T sub 1 es igual a la interpretación de T sub 2. Pero esto ocurre si solo si por la definición anterior la clase de equivalencia T sub 1 es igual a la clase de equivalencia T sub 2. Pero esto es esto ocurre si solo si T sub 1 es equivalente a T sub 2. Pero recordemos que nuestra relación de equivalencia estaba definida en virtud de la identidad. Entonces esto ocurre si y solo si la identidad entre T sub 1 y T sub 2 pertenece a sigma. Entonces hemos probado para el caso de que phi sea una identidad que se cumpla lo que queríamos. Es decir, círculo de X se cumple. Que es si podemos ir a la lámina anterior un momentico. No, la anterior. La anterior, esta misma. Esto se cumple para cuando phi es una identidad. Entonces después tendremos que probarlo para cuando phi es una relación y luego tendremos que probarlo para cuando el rango de phi es mayor a 0. Entonces, adelante, por favor. Adelante. Aquí. Entonces,
Vamos a probarlo ahora el subcaso 1.2, que es cuando phi es una relación. Entonces, fíjense, esa relación que tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Es satisfacible por esa estructura. Esa estructura es modelo de esa relación. Si, solo si la secuencia de esa secuencia de clases de equivalencia están relacionadas según la interpretación de R. Pero esto ocurre si, solo si R de T sub 1 a T sub n pertenece a sigma. Y es lo que queremos probar. Entonces ahora vamos a ver el caso inductivo. Adelante, por favor. Que es cuando el rango de phi es k para k un natural mayor que 0. Y vamos a suponer además, por hipótesis inductiva, que toda fórmula con rango menor a k satisface lo buscado. ¿Sí? Entonces probamos para el rango de phi igual a k. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que phi sea la negación de una fórmula, ¿verdad? Entonces, si phi es la negación de una fórmula, y es decir, no sí, por ejemplo, y a gótica es modelo de no sí, por satisfacibilidad se sigue que a gótica no satisface a phi, a sí, y por hipótesis inductiva se sigue que sí no pertenece a sigma, pero por definición de maximal consistente, si sí no pertenece a sigma, entonces la negación de sí tiene que pertenecer a sigma. Entonces, hemos probado para cuando phi es la negación de una fórmula que se cumple lo que queríamos probar. Adelante. Ahora vamos a probar para el condicional. Es decir, para cuando phi es un condicional entre, por ejemplo, gamma y delta. Gamma implica delta. Si A gótica es modelo de gamma implica delta, es decir, la satisface, entonces por satisfacibilidad es porque A gótica no satisface a gamma o satisface a delta. Pero por hipótesis inductiva, esto significa entonces que gamma no pertenece a sigma o delta pertenece a sigma. Pero por maximal consistente eso vuelve a significar que phi, que gamma implica delta pertenece a sigma. Entonces, para este caso hemos probado lo que se quería probar. No tenemos que probarlo para el resto de las conectivas, porque como todas las demás conectivas se pueden interdefinir en función de la negación y el condicional, entonces ya con estos dos casos es suficiente. Pero ustedes pudiesen intentar en su caso probarlo para la conjunción, la disyunción y el bicondicional. Pero insisto, como la conjunción se puede definir en función de la negación y el condicional, aunque no de una manera tan evidente, pero se puede hacer. La disyunción se puede definir en función de la negación y el condicional, y el bicondicional se puede definir en función de negaciones y condicionales, o en función de las anteriores que hayamos definido. Entonces es suficiente comprobar estos dos casos para el caso de las conectivas. Ahora vamos a probar para el caso cuando phi es una fórmula cuantificada. Solo vamos a probar para el caso cuando phi es una fórmula cuantificada universal, porque insistimos, el existencial se puede, universal, exacto, porque insistimos, el existencial se puede probar a partir del universal y la negación. Entonces, aquí vamos a dividir la prueba en dos direcciones. En la primera dirección probaremos que si A gótica es modelo de para todo X sí, entonces para todo X sí pertenece a sigma. Y esto por contraposición, es decir, la regla de contraposición significa tanto como voltear el antecedente con el consecuente y negar cada uno, lo que daría lugar a para todo X sí no pertenece a sigma, entonces A gótica no satisface a para todo X sí. Entonces eso es lo que vamos a probar por contraposición. Entonces, si para todo X sí no pertenece a sigma por maximal consistente, por definición de maximal consistente, no es cierto que para todo X sí va a pertenecer a sigma. Ahora, como C es un conjunto de testigos para sigma que pertenece a L y existe un S de C mayúscula tal que de sigma se deriva
no es cierto para todo X si implica, esto obviamente por el lema 1, no si de C. Y por modus ponens obtenemos que de sigma se deriva no phi de C. Pero, de nuevo, por definición de maximal consistente, esto es el lema, la definición que habíamos dado previamente, phi de C no pertenece a sigma. Y por hipótesis inductiva, esto significa que A gótica no modela a phi de C, pero por generalización sobre constante, entonces A gótica no satisface a para todo X sí, que era lo que queríamos probar. Y si aplicamos la contraposición a esto, estaríamos probando la primera dirección. Antes de empezar la segunda dirección, ya en el chat tienen el formulario para que registren su asistencia. Entonces, en la segunda dirección debemos probar que para todo X sí que pertenece a sigma, entonces A gótica satisface a para todo X sí. Entonces, la prueba aquí es directa. Es decir, para todo X sí que pertenece a sigma, aplicando el axioma 2, tenemos que para todo X sí, eso implica que podemos sustituir a X por un término. Pero por modus ponens, podemos entonces decir que que la sustitución de X por un término cerrado en sí se deriva de sigma. Y por maximal consistente, eso significa tanto como decir que esa fórmula pertenece a sigma. Y por hipótesis inductiva, entonces, A gótica satisface a esa fórmula. Pero por generalización, entonces A gótica satisface a para todo X sí. Entonces estamos aquí probando, de hecho, lo que queríamos probar. Adelante. Entonces así concluye el lema 3. Ahora, con ayuda del lema 1, el lema 2 y el lema 3, podemos probar la completitud de la lógica de primer orden. Ajá, adelante, por favor. Entonces, sea sigma un conjunto consistente de sentencias de un lenguaje L y supongamos que el cardinal de L es igual a L sub alfa para algún ordinal alfa. Sea C mayúscula un conjunto de nuevas constantes tal que el cardinal de C mayúscula es igual al cardinal del lenguaje. Usando el lema 1, se puede extender sigma a un conjunto consistente de sentencias, sigma prima, de modo que C mayúscula sea un conjunto de testigos para sigma prima en la extensión de L, que sería L prima, que es L unido a C mayúscula. Entonces eso por el lema 1. Ahora por el lema 2, siguiente lámina, por favor. Luego, por el lema 2, podemos extender sigma prima a un conjunto sigma 2 prima de L que sea maximal consistente y que tenga a C mayúscula como un conjunto de testigos de L prima. Adelante, por favor. Finalmente, por el lema 3, se construye el modelo A gótica para sigma 2 prima, en donde el cardinal de el cardinal del universo de la estructura es a lo sumo L sub alfa. Como sigma está incluido en sigma 2 prima, la estructura agótica también es modelo de sigma. Específicamente, agótica restringido al lenguaje de L es un modelo de sigma. El lenguaje de una estructura restringida a un lenguaje, la definición de una estructura restringida a un lenguaje, lo ofrecimos recuerden que lo ofrecimos en la segunda clase cuando vimos la semántica. Entonces así, fíjense, a partir de sigma es consistente, hemos probado que sigma tiene un modelo. Y eso prueba la completitud de la lógica de primer orden. Adelante, por favor. Así concluye entonces la demostración del teorema de completitud generalizado. Si fusionamos el teorema de corrección, cuya prueba la hicimos antes del break, con el teorema de completitud, cuya prueba acabamos de hacer, nos daremos cuenta entonces que para el caso de sigma vacío, cada sentencia es válida si solo si es un teorema. Como veremos más adelante, el teorema de completitud, esto lo veremos cercano a las últimas sesiones, fue y sigue siendo una de las razones por las cuales la lógica de primer orden se consolidó como la lógica base de las matemáticas contemporáneas. Por equivalencia, para la lógica de primer orden, vale que
Si sigma es consistente, sí, solo sí, sigma tiene un modelo. Gracias por su atención y disculpen la, la sesión tan técnica que acabamos de tener. Muchísimas gracias, profesor, por esta exposición de estos dos teoremas que son fundamentales en la lógica de primer orden, como lo es teorema de corrección y el teorema de completitud de Gödel. Si alguno de los asistentes tiene alguna consulta o duda, puede hacerlo ahora al profesor. Muy bien, dado que no existe ninguna consulta al profesor, vamos a concluir la sesión. Esta es la tercera sesión. Yo quiero consultar lo siguiente al profesor Ricardo sobre la fecha de la próxima sesión. En realidad, en virtud de que hemos recorrido para este sábado, la anterior sesión, no sé si podemos hacerlo el 12 o el 19. Yo no tengo problema con hacerla la semana que viene. Ahora, esa es digamos, mi opinión. Si el grupo, todos los que están participando, el equipo, el grupo de Logic Analytic Group y la universidad cree que es conveniente 2 sesiones, bueno, nos esperamos. Pero yo no tengo problema en realizarla la próxima semana. Muy bien, profesor. Entonces, los comunicaremos a través del grupo de WhatsApp y, profesor, si no tiene ningún problema, entonces vamos a considerarlo realizar la próxima semana. Perfecto, perfecto. Muy bien. Profesor, muchas gracias nuevamente por esta exposición y la demostración de estos dos teoremas y estaremos en contacto y también agradecerlos a los participantes por su interés en este seminario. Que tengan un buen fin de semana y buenas noches. Gracias, Henry. Feliz fin de semana a todos. Un abrazo.